Buenas tardes, hago este video porque considero muy importante encontrar o ver las diferencias que existen entre la crianza que es respetuosa o crianza positiva y la crianza que es permisiva. ¿Por qué me interesa muchísimo que se entienda que existen diferencias entre estos métodos de crianza? Pues muchas veces cuando yo publico algo respecto a las nalgadas, cuando yo publico sobre consecuencias de educar a través de nalgadas, cuando yo publico imágenes respecto a los daños, respecto incluso cuando se publican cosas, investigaciones respecto al tema, mucha gente me critica estas publicaciones. Digo, las críticas van y vienen, yo sé que todos pensamos de manera diferente, pero esto no es una situación de cómo piensen unos o cómo piensen otros. Esto no tiene dos lados, esto solamente tiene un lado. Así como la violencia hacia la mujer solamente tiene un lado, no se debe de pegar a una mujer, no se le debe humillar a una mujer, no se le debe acosar a una mujer, no se le debe violar a una mujer. Así como eso nada más tiene un lado, es igual con los niños. No se debe pegar a un niño, no se le debe humillar a un niño, no se le debe maltratar a un niño. Entonces, esto no tiene dos variantes, así que por mucho que me digan, no tiene dos variantes, porque ni siquiera lo pueden basar en nada más que en experiencias, y en experiencias que está medio nublada la situación porque lo están viendo desde adentro, no lo ven desde afuera. Pero ve, eso es como, vamos a verlo más adelante. ¿Y por qué lo quiero tomar? ¿Por qué quiero tomar este tema? Pues porque muchísimas veces cuando se publican este tipo de cosas, hay personas que argumentan cosas como: los hijos de mi vecina nunca les han pegado, los educan de una forma respetuosa, y le pongo entre comillas porque te voy a explicar. Los educan de una manera respetuosa, jamás les han pegado, y esos niños les pegan a sus papás. Esos niños son unos niños súper berrinchudos que todo quieren ahorita, ya, y se les tiene que obedecer a ellos y ellos no obedecen nunca. Bueno, esos niños que ustedes están o que esas personas describen no parecen ser niños educados con crianza respetuosa, parecen más bien ser niños educados bajo la permisividad. Esto quiere decir que se les permite hacer lo que sea y no se les marca ningún tipo de límite. La crianza respetuosa marca límites y enseña a través del ejemplo, la paciencia y el autocontrol, porque yo como adulto tengo que aprender a manejar primero mis emociones antes de enseñarle a un niño a hacerlo. Un padre permisivo, por lo regular, deja que el niño haga lo que quiere. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de comer, ¿no? Compra chucherías y compra el alimento pues que es nutritivo, ¿no? Entonces, o más bien, pongámoslo con el ejemplo de que ni siquiera hay chucherías en la casa. Entonces es hora de la comida. Y al momento de servir los alimentos, el niño dice: no, yo no quiero pollo, yo no quiero sopa, yo quiero dulces. El padre permisivo, pues es como: bueno, no quieres sopa, no quieres sopa, no quieres carne, ok, vamos a la tienda, te compramos dulces y ya cuando quieras comes el alimento. Esto no es posible porque tú como adulto sabes que necesitas los nutrientes del alimento. No lo vas a obligar a comer. Un padre autoritario te lo tragas y no te puedes mover de aquí hasta que no te lo comas. Y bueno, ese es un padre autoritario. Un padre que podría ser como negociador, o un padre que maneja la crianza respetuosa, lo que hace es explicarle al niño por qué no le puede dar dulces. Si el niño hace berrinche, pues entenderlo, no lo abandona a su suerte, así de haz el berrinche y déjame en paz y te voy a olvidar, no. El padre acompaña al pequeño dentro de esta crisis, porque los berrinches son crisis emocionales. Entonces un padre que está basado en su crianza está basada en el respeto, lo que hace es, por supuesto, entender al niño, porque pues quizás como adultos comprendes perfectamente que pues tienes que comer alimentos sanos, y hasta eso lo crees o lo ves perfectamente entre comillas, porque muchos adultos, sobre todo cuando trabajamos, tendemos muchísimo a comer alimentos que no son tan sanos, pero bueno, eso es otro tema. Como adulto tú le tienes que poner el ejemplo, ¿no? Yo voy a comer alimentos sanos todo el tiempo, mira cómo estoy comiendo yo aquí mis alimentos sanos, y platicar con él. No le vas a embutir la comida a fuerza, porque así tampoco se educa. Se tiene que hacer de una forma pacífica, y en algún momento va a tener hambre, ¿no? No le vas a comprar los dulces tampoco
cuando no ha comido nada en todo el día y le vas a comprar dulces para que coma, pues tampoco, ¿no? Es cuestión de cosas que son pues muy obvias, pero que no se tienen que manejar con violencia, no se tienen que manejar con control, porque al final de cuentas el padre controlador le termina quitando al niño esta autonomía, o sea, esta capacidad de poder decidir también. El niño termina esperando que los demás le digan qué tiene que hacer todo el tiempo. Llega a ser adulto y no mueve un dedito porque no le dice a alguien más cómo es que lo tiene que hacer. Entonces, esto también es un problema futuro. A veces lo vemos como de forma inmediata. Muchos padres intentan más bien educar para que la respuesta sea inmediata. Y pues esto no es tan beneficioso tampoco. ¿Qué pasa? Pues muchas veces cuando existe violencia, cuando tú le enseñas a un niño a través del autoritarismo, pues les digo, no es un niño sano. Y aquí hay una muestra muy evidente. Si quieren verlo de esta manera, México es un país muy violento, lleno de violencia, y es un país donde es muy dado a este tipo de crianza, la crianza autoritaria, la crianza que maneja violencia. No siempre la crianza autoritaria que hago más bien pega, ¿no? Pero existen otro tipo de violencias, ¿no? Por ejemplo, hay muchos padres que humillan a sus hijos, que se la viven comparándolos, que se la viven amenazándolos, eso también es violencia. Y a final de cuentas eso tampoco está generando nada positivo en el niño. Si el niño está haciendo un berrinche, como les dije, el berrinche es una crisis emocional, porque lo es, porque el niño apenas está experimentando sus emociones. Si el niño está en plena crisis y el padre lo que hace es pegarle, no le va a generar al niño una calma. Lo que le va a generar al niño es que quizás por cuestión instintiva se calme, y lo pongo entre comillas porque se calma a lo mejor, digamos, por fuera, pero por dentro su cerebro sigue generando cortisol, su cerebro sigue en estado de estrés, pero el niño por sobrevivencia, no lo hace de una forma consciente por supuesto, pero el niño por sobrevivencia mejor intenta que no se note que sigue en el estrés. Y el padre dice, oh, ya te calmé, ya ves cómo funcionan las nalgadas. Y no es cierto, no le estás generando nada más que miedo. Eso es lo que le estás dando en ese momento, estás haciendo que genere miedo. A mí me sorprende cuántos adultos dicen, a mí me criaron de esa manera y estoy bien. Pues puede ser que estés relativamente bien, pero no gracias a las nalgadas, sino a pesar de las nalgadas. Y esto es relativo porque muchísimas personas en la edad adulta tienen un montón de problemas o tenemos un montón de problemas. Yo tardé añísimos en poder servir un vaso de refresco, un vaso de agua sin tener miedo de derramarlo. Y ya no había quien me pegara por derramarlo. O sea, son cosas que quedan tan grabadas, que no son fáciles de trabajar cuando ya eres adulto. La gente ahorita en la actualidad es gente muy intolerante, es gente que por cualquier cosa se pelea. Por ejemplo, entre vecinos, muchas veces hay demasiados conflictos entre vecinos por cosas tan insignificantes que se podrían arreglar a través del diálogo, y son cosas que no se arreglan debido a que hay una incapacidad de poderse poner en el otro. Hay una incapacidad enorme de generar empatía. Es yo tengo la razón y punto. Y lo que el vecino tenga de problemas, las necesidades de mi vecino no me importan, solo me importan las mías, y entonces yo me voy a montar en mi macho y lo que yo crea que esté bien o lo que yo crea que esté mal es lo único que vale. Y esto es falso, esto es una situación que genera todavía más conflictos y lo vemos todo el tiempo en todas partes del mundo, porque no solamente pasa en México. Y bueno, yo quería hacer esta diferencia porque lo consideraba importante, me gustaría hablar más sobre estos temas. De hecho, yo ya había hecho videos respecto a esta situación, los había publicado específicamente en una página de mamá, y creo que es importante que se vayan tocando poco a poco estos temas para generar conciencia. Una vez me preguntaron, ayer alguien me preguntó, ¿cómo es que entonces le pones un límite al niño? Pues la forma es conectándote con él, la forma es a través del ejemplo y generando contacto, como con poderte comunicar de una forma emocional con el niño. Por ejemplo, el niño que raya las paredes. Para empezar, una cosa que tienes que saber es que ser padre es tener paciencia. Tienes que tener paciencia porque no es pues tan fácil. Este tipo de crianza no es fácil, sobre todo si tú sufriste maltrato, y lo digo yo como madre y como pues sobreviviente del maltrato.
porque cuando tienes hijos y cuando has sufrido maltrato, muchísimas veces cuesta trabajo no repetir el patrón. No es fácil, no es fácil. No creo que para los padres que tuvimos una infancia caótica se nos haga fácil. Y tampoco para los demás, ¿no? Pero creo que sobre todo los padres que tuvimos una infancia que fue difícil, una infancia que bueno, yo considero violenta, no creo que sea fácil. Pero eso quiere decir que si yo pude, o sea, yo siento que si yo puedo manejar esta situación sin violencia con mi hija, cualquier papá puede. No es como que, ay, es que yo pasé una infancia terrible y ya no puedo. Pues sí, sí se puede. Yo también sufrí en la infancia y no lo noté y no me di cuenta. Lo normalicé, que es lo más grave. Cuando llegas a la edad adulta y piensas que esa es la forma correcta de crianza, realmente lo que estás haciendo es justificando tu vida. Porque al final de cuentas nosotros sí somos un resultado de nuestra historia, sí somos ese resultado de la historia, pero esto quiere decir que podemos modificarlo todavía. Llegamos a la edad adulta y todavía podemos hacer una historia mejor, todavía podemos cambiar estas ideas de normalización de violencia, podemos investigar más a fondo cuáles son las verdaderas razones por las cuales yo estoy generando violencia en mis hijos. Muchos padres que pegan a sus hijos lo hacen porque no pueden manejar en ese momento la emoción. Lo hacen porque el niño está haciendo berrinche y el papá pierde el control. Ese es el berrinche del adulto. ¿Por qué? Porque pues también cuando él era pequeño probablemente lo trataban igual. Probablemente o lo ignoraban o lo trataban mal. El adulto también hace berrinches y eso no está tan normal. Es normal en un niño, en un adulto no. En un adulto solamente es una señal de que hay poca inteligencia emocional. Una inteligencia emocional que se puede desarrollar, por supuesto, no es que ya todo quede perdido y que ya como tengo poca inteligencia emocional ya todo el tiempo voy a ser una persona violenta. No, no es así. Esa inteligencia emocional se puede desarrollar, podemos desarrollar esa empatía. Los padres pueden generar empatía a sus hijos, solamente es cuestión de empezar a cambiar la ideología o la forma en la que vemos a los niños. Los niños no tienen por qué ser pequeños adultos, los niños están en aprendizaje. El niño no va a entender a la primera como tú esperas como adulto que el niño entienda a la primera. Claro que no, es un pequeño, él todavía se cuestiona mil cosas, él apenas está experimentando su vida. El punto es tener paciencia y saber verlo desde los ojos de ese pequeño, el poder entender que los niños también pasan mal un día, o sea, no porque eres adulto tienes la vida más difícil y ya tu día tienes más derechos sobre lo mal que te fue en el día, porque si se dan cuenta, esto es muy similar a lo que pasaba o sigue pasando respecto a la violencia hacia la mujer. Se justificaba siempre, es que yo trabajo todo el día y mi mujer no me tiene ni comida y por eso le doy sus golpes y le doy su cachetada, porque sabe que las tortillas tienen que estar listas cuando yo llegue. Bueno, esa violencia se justificaba muchísimo y la gente veía absurdo pensarlo de otra manera. Y entonces cuando alguien le decía al esposo, a lo mejor alguien que ya estuviera en ese momento en un grado de conciencia diferente, si le llegaba a decir al esposo, oye, es que no le tienes por qué pegar a la mujer, el esposo se reía y decía, es que tú no tienes a mi mujer, si tuvieras a mi mujer entenderías por qué yo le pego. Son cosas muy similares respecto a lo de la infancia. Yo les recomiendo a todos que investiguen un poquito más sobre conducta infantil. Se van a dar cuenta que la violencia, dos cosas. Una, está prohibida, ¿no? Los niños también tienen derechos, entonces no tendrías por qué. Dos, pues es que no es necesaria. No necesitas pegarle a un niño para que entienda absolutamente nada. No es necesaria. Y estos temas, si quieren, se pueden hacer muchísimos videos respecto al tema. Quiero que igual, si pueden, se pongan a pensar realmente qué es lo que ustedes sentían cuando sus papás les pegaban, qué es lo que sentían cuando les generaban algún tipo de violencia. Porque si se van a este pasado, puede que se den cuenta de lo mal que les fue en ese entonces. Esa nalgada no la agradecías, no es que dijeras, ay, gracias papá por esa nalgada. No, en ese momento te generaba enojo, te generaba miedo y te generaba tristeza. Y son emociones que cuando son muy repetitivas, cuando esas emociones las repites constantemente, tu cerebro las relaciona o se acostumbra a tener ese tipo de emociones. Entonces, pues creces y a lo mejor te vuelves una persona sumamente enojona y después te preguntas, pero ¿por qué me enojo por todo? Pues te enojas por todo porque aprendiste a enojarte, aprendiste a solo mantenerte en el enojo.
Es muy complicado, es muy extenso este tema, es sumamente extenso. Solo quería aclarar, de hecho la única razón por la que quería hacer este video es para aclarar que la crianza respetuosa y la crianza permisiva son cosas diferentes. En la crianza respetuosa sí se marcan límites, en la crianza respetuosa se le explica por qué no se debe de hacer una situación. En la crianza respetuosa se puede hasta negociar ciertas situaciones, ¿no? En la crianza respetuosa se le permite al niño expresarse. En la crianza permisiva simplemente se le deja al niño. Es muy diferente, no se le pone ningún tipo de límite. Quien crea que la crianza respetuosa es dejar al niño hacer lo que quiera, está equivocándose de crianza, se está confundiendo y entonces eso genera todavía más conflicto, porque quien a lo mejor, hay padres que a lo mejor deciden que no quieren seguir pues ese ciclo de violencia que tuvieron desde que eran pequeños y dicen voy a romperlo y yo voy a empezar con mis hijos una nueva historia. Pero el escuchar, es que no, el vecino tiene unos hijos a los que nunca les pegó y son unos hijos terribles, quizás le haga entrar otra vez en duda. Y aquí no es culpar a nuestros padres y verlos como, ay, fueron terribles papás, y así, porque los papás hicieron lo que pudieron, nuestros papás hicieron lo que en ese entonces sentían que era correcto, pero no por eso nosotros vamos a seguir ese patrón. Habiendo tanta información respecto al tema, habiendo tantos especialistas que están bien informados respecto al tema, ¿por qué tendríamos que continuar con esa línea de violencia? Ya no hay necesidad de esto, es momento de que podamos modificar estos patrones de violencia. Si tú como padre crees que puedes llegar a ser un mejor padre, que si sientes que a lo mejor estás pasándote el límite, tu propio límite, que le estás pegando a tus hijos, si sientes que es momento de que busques ayuda, lo puedes hacer, no tienes por qué ser juzgado. Yo de verdad, antes sí los juzgaba muchísimo y se me hacían terribles padres y así los que pegaban. Poco a poco fui entendiendo que ese odio era un odio hacia mi propia situación de la infancia, no era específicamente a esas personas, pero era más fácil para mí enojarme con las personas que eran ajenas a mi vida que con mis padres. Bueno, mi mamá jamás me pegó, pero con mi papá o con mi abuela, para mí era más fácil culpar a los papás que veía que maltrataban a sus hijos. Después fui trabajando y sigo trabajando porque no es algo tan fácil de superar. Sigo trabajando la violencia de mi infancia y ahora, lejos de ver a esos padres como unos padres malditos, así, unos desgraciados, los siento como unos padres que también necesitan ayuda, que gritan por ayuda. Entonces, si tú necesitas ayuda, si tú le pegas a tus hijos, si tú los humillas y les gritas, busca ayuda, porque analiza bien cuando tú le llegas a pegar a tu hijo, analiza muy bien lo que estás sintiendo y pregúntate, ¿es una falta de control? ¿Realmente lo que pasó aquí es que no me pude controlar? Pregúntatelo, porque muy en el fondo sabes que así es. Claro que también hay padres que lo disfrutan, que disfrutan el daño que le hacen a sus hijos, pero son como pues una minoría súper chiquita, que son padres medio psicópatas o con algún tipo de problema, pero bueno, esos son una minoría de papás, ¿no? No es como que la mayoría de los papás sean así. Pero si tú te das cuenta que estás pasando el límite, y el límite, cuando pasas el límite es cuando tú le pegas a tu hijo, cuando tú lo humillas, o cuando tú lo tratas pues de una forma en la que no te gustaría que te trataran a ti, ahí sí cuestionate cómo me gustaría que me trataran a mí. Me gustaría que me hiciera esto mi marido, mi esposa, me gustaría que me hicieran lo que le estoy haciendo a mi hijo. Date cuenta que los derechos son los mismos, date cuenta que los niños también tienen derechos. Legalmente tú no tienes derecho a pegarle a un niño, legalmente no es tu propiedad ese niño. Entonces cuestionate muchísimo y busca ayuda. Esa es mi recomendación, busca ayuda. Y para quien siga, yo estoy segura que quien vea este video se va a burlar, bueno, de las personas que están dentro de la paternalidad que genera cierto tipo de violencia. Yo estoy segura que se va a burlar a mares y va a decir un montón de cosas respecto a este tema, que no, es que yo prefiero que mis hijos tengan una edad de tiempo antes de que vayan a ser delincuentes. Lo van a decir muchísima gente y se va a burlar muchísima gente, yo lo entiendo y yo estoy segura de que ese es el miedo y la justificación que tiene este adulto que se burla, porque es la forma en la que justifican lo que hacen y lo que les hicieron. Y pues lejos de que me enoje, ahora me da tristeza, porque sí creo que es importante que busquen ayuda, sí creo que es necesario. Y para quien dice, por cierto,
que prefiere dar la nalgada antes de que se hagan delincuentes cuando crezcan, me gustaría que fueran un cerezo. Hablen con los internos y pues investiguen bien cuál es su historia. No crean que los internos son personas, adultos que en su infancia tuvieron amor y respeto, porque es todo lo contrario. La mayoría de los internos son personas que sufrieron en su infancia, que tuvieron maltrato en su infancia, que fueron educados con nalgadas, que fueron educados con humillaciones, con gritos, que fueron educados de una forma violenta. Entonces, pues investiguen un poquito más a fondo. Yo sé que es común escuchar esta frase y tanto lo escuchamos que muchos se lo creen, pero no es cierto, eso no es cierto. Poca gente de la que está dentro del cerezo no le pegaron o no lo maltrataron, y a lo mejor, y digo poca gente porque supongo que habrá uno que otro, porque yo no he conocido a ninguno, pero supongo que habrá uno que otro que puede ser que tenga algún otro problema, algún problema que ya sea neurológico, algún problema que a lo mejor pues conlleve a otras circunstancias, y también pues por supuesto, además, como les dije hace rato, somos el resultado de nuestra historia. La conducta antisocial es multifactorial, no es como que hay solamente por la violencia en la infancia, por supuesto que no, pero es un factor importante que pues tiene un remedio que se puede hacer desde la familia, ¿no? Un remedio que empieza en uno mismo. Entonces no es como que la pobreza, que también es un factor de riesgo, que no quiere decir que porque no tengas dinero ya eres delincuente, por supuesto que no, es como un montón de factores, pero son factores que a lo mejor no tienes pues total control sobre ellos. Pero respecto a la violencia en la infancia, sí, como padre tienes ese poder de modificarlo, tienes ese poder de cambiar o de reducir ese factor. Y puedes hacerlo a través de apoyos. Hay apoyos de gobierno, existen muchos apoyos, y si no quieres hacerlo de gobierno, lo puedes hacer de manera particular. Hay que buscar alternativas que nos permitan manejar mejor las situaciones con las que nosotros estamos en constante contacto. Y pues también te vas a dar cuenta que si tú mejoras esta inteligencia emocional, no solamente vas a mejorar la calidad de contacto con tus hijos, no solamente vas a mejorar esta forma de contacto con tus hijos, sino que también vas a mejorar lo que está en tu entorno. Porque si aprendes o mejoras tu inteligencia emocional, también ya no te vas a pelear con el vecino. O sea, ya no vas a tener por qué estarte peleando por cualquier cosa, vas a estar más tranquilo contigo mismo, porque también una persona que es violenta por lo regular todo el tiempo se enoja por tonterías, por lo regular todo el tiempo está en constante estrés. Pues eso se puede ir solucionando. Busca ayuda, busca una solución para ti mismo y para tus hijos, porque pues les estás haciendo que posiblemente cuando crezcan también se vuelvan maltratadores. Estás logrando que a lo mejor en la edad adulta pues no solo se vuelvan maltratadores, sino que a lo mejor tengan baja autoestima o que no sean capaces de tomar decisiones. Y bueno, eso era todo lo que yo quería explicar. Y pues agradezco que a quien haya visto el video, y pues ojalá sirva para alguien, y ojalá, si quieres ayuda, yo te puedo dar libros. Yo tengo libros respecto al tema y yo te los puedo prestar, les puedes sacar copias, o podemos ver cómo te los puedo enviar, o te puedo mandar los títulos de los libros para que los intentes conseguir. O sea, existen soluciones para este tipo de situaciones, y obviamente los libros no es todo, ¿no? También puede haber pues que se pongan de acuerdo entre padres de familias en este video y se hagan grupos de apoyo entre padres que estén pasando por una situación de violencia. Eso era todo. Les agradezco muchísimo.